La evolución normativa en Colombia, como ocurrió con todas las colonias de la corona española, inicia con la imposición de las instituciones jurídicas predominantes en el país conquistador. Las ordenanzas y disposiciones que se aplicaban en el territorio colombiano correspondían a una réplica fiel de marco normativo importado desde la madre patria. Luego del periodo de la independencia de la corona española y con la institucionalización del sistema republicano, se empiezan a gestar instituciones jurídicas basadas en ordenamientos legales diferentes al español, sin que la influencia de las instituciones españolas quedara totalmente excluida. Entre los primeros hitos que se encuentran en la consolidación del marco jurídico colombiano está el Código de 1887, segunda codificación comercial que se adoptaba en el país. Las disposiciones legales en materia comercial pretenden en todos los tiempos en que se han dado dinamizar la actividad, facilitar a los comerciantes su oficio y brindar herramientas legales para que el comercio sea una actividad ajustada a la ley, en la medida que ésta le brinda seguridad y respaldo a los comerciantes en cada una de sus decisiones, actividades y formas de operación. Una sociedad comercial o también denominada mercantil tiene por objetivo la ejecución de actos de comercio establecidos por la ley, actos que están tipificados como actividades mercantiles. Dichas sociedades obtienen personalidad jurídica, la cual es propia e independiente de los miembros que la conforman. Por ende, constituyen un patrimonio cuyo fin es lucrativo. Estas personas o socios pueden ser dos personas naturales o jurídicas. La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el pacto social que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de esto se requiere la misma formalidad. La sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Artículo 98. Definición del contrato de sociedad. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o la actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Una vez que se ha determinado el plan de empresa, el tipo de actividad que se va a realizar y analizando cuáles son los requerimientos mínimos para comenzar a trabajar, se debe elegir la forma jurídica que tendrá la empresa. Para llevar a cabo la constitución de una sociedad se deberá tener en cuenta los siguientes pasos. Llevar a cabo la elaboración del documento privado de constitución o la escritura pública ante notario. Según sea el caso, es importante tener en cuenta que con la ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura de emprendimiento se estableció en el artículo 22 que las sociedades pueden constituirse por medio de documento privado, siempre que cuenten con unos activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o cuando su planta de personal no supere los 10 trabajadores. Efectuar el registro de la sociedad en el Registro Único Tributario administrado por la DIAN. Obtener la matrícula mercantil en el registro de la CCB por intermedio de cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio. Colombia no es muy flexible con este procedimiento para los inversionistas extranjeros, aunque en teoría se debería poder completar estos pasos en no más de un mes. La experiencia práctica indica que el proceso puede demorarse por causa de apostillas, poderes notariales y legalizaciones. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará, primero,
El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes con el nombre de las personas naturales. Deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura en que se deriva su existencia. Segundo, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Quinto, el capital social. La parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase, el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no deberá exceder de un año. Sexto, la forma de administrar los negocios sociales o con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados y las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos de los asuntos de su competencia. Octavo, las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Décimo, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, pueden hacerse distribuciones en especie. 11. Las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades o obligaciones cuando esta función no corresponda, por la ley o el contrato, a todos los o algunos de los asociados. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos, los cuales se dividen en dos grandes grupos: las sociedades de capital y las sociedades de personas. Se llaman sociedades de capital aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones. Se consideran sociedades de personas aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que lo conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos. La legislación colombiana no define como tal a las sociedades de personas y a las sociedades de capital, sino que es una clasificación que con el tiempo ha sido acogida por muchos autores, la cual se ha convertido hoy en día en doctrina. Para clasificar las sociedades comerciales se toma en consideración las alícuotas en que se divide el capital social. De ahí que la codificación comercial hace a lo largo de su articulado referencia a tres formas específicas, a saber: sociedades por partes de interés, por cuotas y por acciones, las que en su orden dicen de las fracciones en que se está representando el capital de las sociedades típicas reconocidas, a saber: colectivas las primeras, de responsabilidad limitada y en comandita simple las segundas, y anónimas y en comandita por acciones las últimas. De acuerdo a su clasificación, se dividen en de personas, que pueden ser sociedad colectiva, sociedad limitada, sociedad en comandita simple, y también se dividen en los de capital, que pueden ser sociedad por acción simplificada o sociedad anónima, y también sociedad en comandita por acciones. Código de 1887.
En esta codificación se estructuró la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. Este código también es conocido como el Código de Panamá. A partir de él, se estableció la obligatoriedad de llevar el registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, requisito que se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Cabe resaltar que durante esta época se dio el gran auge de creación de sociedades en Antioquia, en especial alrededor de los años 14 a los años 20 y en la Segunda Posguerra Mundial. Ley 124 de 1937 y Decreto 2521 de 1950. Creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y modernización de la Sociedad Anónima, respectivamente. El establecimiento de la Sociedad de Responsabilidad Limitada dinamizó el comercio. Este modelo societario, con el paso de los años, se constituyó en la sociedad de preferencia por los comerciantes, que entre otras ventajas tenía la posibilidad de un número de socios reducido y un sistema de responsabilidad bondadoso para los empresarios. Se trata de una sociedad externa que actúa y responde frente a terceros como una persona distinta a la de sus socios, que realiza actividades mercantiles civiles bajo una razón social unificada, respondiendo los socios de las deudas que no pudieron cubrirse con el capital social. Número de socios, al menos 2 y sin límite máximo. El capital se paga todo al momento de constitución. Los socios manifiestan su compromiso respecto del aporte en los documentos de constitución de la empresa. Se divide en partes de interés que pueden tener valores diferentes. Cada socio tiene derecho a voto, con independencia del valor de su aporte. Cualquier aumento o reducción del capital de la sociedad requiere la modificación de los estatutos sociales. Responsabilidad de los socios es conjunta e ilimitada. Todos los socios tienen un voto sin importar la participación que tenga en la sociedad. Son aquellas en las que algunos de sus socios, pero no todos, han cumplido con las disposiciones de la Ley de Sociedades Limitadas y como resultado de ello han limitado su responsabilidad a las entidades con las que estuvieron conformes de contribuir como capital. Características: número de socios mínimo 2, máximo 25. En las compañías de responsabilidad limitada los socios tendrán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas o la ley o en los estatutos. Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Cuotas de igual valor. Todos los socios tienen un voto sin importar las cuotas que posea. Y la sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra limitada o en su abreviatura LTDA, que de no aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidarios e ilimitadamente frente a terceros. Es una sociedad que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiada, imitada, solidaria de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportes. Número de gestores, mínimo 1, máximo 25. Comandatarios, mínimo 1. Características. Responsabilidad de los gestores, solidaria e ilimitada. Responsabilidad de los comanditarios, hasta el monto de aportes. La escritura constitutiva de la sociedad en comandadita simple será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios.
pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de estos, así como las aportaciones que hagan cada uno de los asociados. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas de un comanditario de voto unánime de los demás comanditarios. Las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios, sin perjuicio de que se pueda designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo decidan. La razón social se forma con el nombre completo o el apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de y compañía, y seguida siempre con la abreviatura S.N.C. para sociedades comanditarias simples. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones tiene las siguientes características: número de gestores, mínimo 1, comanditarios, mínimo 5. El capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Cuando los colectivos hicieren aportaciones de capital, en la respectiva escritura se relacionarán por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Los comanditarios no podrán ejercer sus funciones de representación de la sociedad, sino como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos casos, deberán indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por poder, so pena de responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebren o ejecuten. El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad. La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, acompañados de y compañía, y seguida siempre con las abreviaturas SCA para las sociedades comanditarias por acciones. Las decisiones las toman los socios gestores en igual de votos. Es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente a las deudas sociales. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales irrevocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o las letras SA. Características: número de socios mínimo 5. Su capital social se divide en acciones libremente negociables, con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 del Código de Comercio. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos, máximo 1 año, y al momento de su constitución debe ser mínimo la mitad del autorizado. El revisor fiscal es obligatorio, sin importar el patrimonio de acuerdo con lo determinado en el artículo 203 del Código de Comercio. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos de 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital autorizado, se deberá indicar a la vez la cifra del capital suscrito y la del pagado. Decreto
Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. El proceso de codificación de las normas comerciales se constituye como un hito relevante en la medida que se compilaron de manera sistemática las distintas normas que hasta el momento existían, permitiendo un único estatuto de la ley comercial. El Código de Comercio del año 71 trajo por primera vez el establecer lo que se denominan los procedimientos mercantiles, o era todo lo que se llama el derecho concursal. Eran los procedimientos para poder afrontar la empresa en crisis, y se conocía con el nombre de concordato. Había dos clasificaciones, que era lo que llamaba el concurso recuperatorio y el concurso liquidatorio. El concurso liquidatorio es la quiebra, establecida, regulada por el código, y el concurso recuperatorio, que establecía dos modalidades: el concurso preventivo potestativo y el concurso preventivo obligatorio. Y se llamaba concurso preventivo obligatorio porque obligatoriamente la gran empresa, aquella que tuviera un pasivo de 5 millones o más de 100 trabajadores, se consideraba que era la gran empresa, y esa tenía que ir obligatoriamente a tramitar un concordato preventivo obligatorio antes de declarar la quiebra. Este código ha permanecido vigente durante 40 años. Es el referente esencial para los empresarios. En él se vierten las normas que regulan el comercio, el ABC del ejercicio del comercio, la definición del comerciante, la forma de estructurar la persona jurídica, los bienes del comerciante, los distintos contratos mercantiles, etc. La consolidación del régimen societario en este código solo fue tocada tangencialmente por la Ley 222 de 1995. Habría que esperar una verdadera revolución en el año 2008 con la Ley SAS. La Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que luego de la inscripción en el registro mercantil se constituye en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en el cual los socios solo serán responsables hasta el monto total de sus aportes. Las SAS son un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser utilizada por las micro, pequeñas y medianas empresas, así como por las grandes. Esta actividad legal, pero es respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Brinda a los empresarios las ventajas de las sociedades anónimas y en algunos aspectos las mejora. La Sociedad por Acciones Simplificadas SAS es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que luego de la inscripción en el registro mercantil se constituye en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en el cual los socios solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. La SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios. Estas no pueden ser utilizadas para los negocios donde la ley exige determinado tipo societario, como es el caso de las actividades financieras. Ley 1258 de 2008. Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Conocida como la Ley SAS, es una norma que permitió a los comerciantes mejoras sustanciales en su operación, cumplimiento de requisitos y minimización de costos de transacción. Número mínimo de socios igual a 1. No hay necesidad de junta directiva o revisor fiscal, objeto social o duración indeterminada. Constitución por medio de documento privado, entre otras facilidades, son algunas de las mejoras que nos trae este tipo de sociedad. Apenas hace 3 años, la ley que introdujo la SAS implicó una ruptura completa con las estructuras jurídicas que existían en Colombia y permitió también que se avanzara hacia horizontes desconocidos en el derecho colombiano. Por supuesto, el empresariado respondió muy rápidamente, y es así como hoy hay más de 100.000 sociedades por acciones simplificadas, y tal vez representan, según los datos de Confecámaras, la tercera parte de las sociedades activas que hay en el país. No solamente ha servido la SAS para pequeñas empresas, para microempresarios, sino que se ha insertado también en una forma exitosa en el ámbito de los grupos empresariales, y es así como la mayoría de conglomerados societarios en Colombia han utilizado la SAS para estructurar negocios en una forma muy simple, muy flexible, con una gran sencillez y con un gran sentido de modernidad. El grupo empresarial es el conjunto de una o más sociedades independientes jurídicamente entre sí, pero que se encuentran bajo un control o subordinación ejercido por una matriz o controlante y sometidas a una dirección unitaria que determina
los lineamientos de cada una de ellas, conformándose el grupo empresarial únicamente cuando concurran los dos elementos de su esencia. 1. El control o subordinación y 2. La unidad de propósito y dirección, sin que signifique esto que se esté dando nacimiento a un nuevo ente autónomo e independiente, pues se mantiene intacta la personalidad jurídica de cada una de las sociedades vinculadas al grupo. Los grupos empresariales se constituyen en un instrumento económico jurídico idóneo para el empresario que desea fortalecerse frente a un mercado donde impera la oferta y la demanda. Sin embargo, su empleo apropiado por el interesado requiere del conocimiento previo del marco legal que lo regula. Los grupos empresariales se deben estudiar desde dos aristas, una económica y otra jurídica, para efectos de comprender su alcance y sus bondades por quienes desean sostenerse en un mercado globalizado. Perspectiva económica. Los grupos empresariales están conformados por una matriz o cabeza de grupo que dirige a otras compañías que incursionan en sectores vitales de un mismo mercado, lo cual les permite acceder a financiación, materia prima, transporte, entre otras necesidades a precios razonables y competitivos. Perspectiva jurídica. Desde una visión jurídica, el grupo empresarial está conformado, por un lado, de un extremo controlante que se denomina matriz y de otro, por un extremo controlado que se llama filial, si el control es directo. Pero si este es indirecto, a través de una filial se denomina a la empresa controlada subsidiaria, artículo 26 de la Ley 222 de 1995.